Bueno, feliz día de nuevo a todos los padres. La liturgia de hoy, la palabra del día de esta liturgia dominical, primero en el libro del Éxodo nos lleva hacia una experiencia del pueblo de Israel, nos lleva hacia la base del monte Sinaí, ante un pueblo que no era pueblo, en realidad era una muchedumbre que andaba por el desierto y que acababa de abandonar la tierra de la esclavitud. Una muchedumbre que Moisés se pone a los hombros y que va Moisés siguiendo la voz de Dios, que le dice: mira, yo he visto el sufrimiento de mi pueblo y quiero que lo lleves a la libertad. Moisés carga con este pueblo sobre sus hombros y emprende el camino. Pero el problema de este pueblo es que no es que ha estado esclavo en Egipto, sino que se ha acostumbrado a la esclavitud. Y cuando vos te acostumbras a la esclavitud, el problema es que empezás a razonar como esclavo. Acostumbrados al sufrimiento, acostumbrados a la queja, pero en el fondo no hacían nada para salir de ese espacio. Y por eso Moisés se va a poner al hombro a este pueblo. Estamos hablando de una experiencia aproximadamente 1200 años antes de que nazca Jesús. 1200 años después tenemos nuevamente al Señor mirando a una multitud. La misma multitud unos años después, agobiados y abatidos. Y lo interesante es que siguen siendo esclavos, porque el pueblo de Israel, una vez que abandona la esclavitud en Egipto, sigue encontrando como espacios de libertad que va a tener que ir conquistando, pero va a dar muchísimas vueltas. Ustedes saben que el camino que podían haber hecho en meses, porque salir de Egipto y llegar a Palestina, es un camino que uno puede hacer en meses. Tardaron 40 años. 40 años dando vuelta en el desierto. 40 años que tienen que ver con esta lógica de el esclavo que da vueltas y vueltas y vueltas. Y que al mismo tiempo los va a llevar a seguir razonando como esclavos, porque primero van a ser los egipcios, pero cuando lleguen a la tierra prometida van a ser esclavos de los asirios, después van a venir los babilónicos, también van a ser esclavos de los babilónicos, y después van a ser esclavos de los persas, después serán esclavos de los griegos, y cuando Jesús los mira, están siendo esclavos del pueblo romano. Conclusión: cuando te acostumbras y razonás como esclavo, las cadenas no están afuera, están adentro. Y pensaba mucho, teniendo en cuenta esto, en un pueblo que no es pueblo, sino que es una multitud. Jesús no utiliza la palabra pueblo, sino multitud, muchedumbre. Cuando Moisés vuelve del Sinaí, baja del encuentro con Dios, les repite: ustedes serán mi pueblo, ustedes serán una nación santa, ustedes serán un pueblo consagrado. Y no son casuales las palabras, porque una nación y un pueblo comparten una identidad. Una nación y un pueblo comparten sueños y proyectos comunes. En cambio, cuando ese pueblo se transforma en una muchedumbre, en el fondo se transforma en algo disperso, en algo simplemente que puede ir de un lado al otro, ser conducido como oveja sin pastor. Y es muy interesante poder mirar nuestra realidad a la luz de estos textos de la palabra de Dios, porque nosotros nos hemos transformado en una multitud. Hemos dejado de ser nación, hemos dejado de ser una patria y un pueblo, porque nos hemos acostumbrado a la esclavitud. Y eso es muy fuerte, porque no basta con compartir la Carta Magna del 9 de julio, la Declaración de Independencia. Cuando las cadenas las llevas adentro, se nota, porque razonamos como esclavos, porque estamos esclavos de una clase dirigente mediocre, porque estamos esclavos de gremialistas enriquecidos, que viven llenándose la boca de los pobres y tienen millones en sus cuentas bancarias. Vivimos esclavos de un grupo de payasos que se creen dueños de la vida y de los destinos de nuestra patria. Y la clave es que cuando nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a la corrupción, nos acostumbramos a la mentira, nos acostumbramos simplemente a dejar de ser nación y a ser simplemente una muchedumbre. Una muchedumbre a la cual pueden llevar a cualquier piquete, una muchedumbre que no piensa, porque las muchedumbres no piensan, los pueblos sí, y mucho más la nación. Pero lamentablemente han horadado lo que nos hace y nos une como nación. Han manoseado nuestra historia, contándola como quieren contarla y reinventándola a su imagen y semejanza. Han violentado nuestros próceres
y los han transformado simplemente en figuras extrañas para las nuevas generaciones. Han violentado nuestro himno nacional, nuestra insignia patria, transformándola simplemente en algo decorativo detrás de un acto político. Han puesto otros, acá mismo, cantando el himno de Cuba y enseñándole a nuestros hijos a cantar la marcha a no sé quién, y nos hemos acostumbrado. Y lo que nos está pasando es fruto justamente de que nos hemos acostumbrado a la corrupción, nos hemos acostumbrado a la mentira, nos hemos acostumbrado a estos payasos que se creen dueños de nuestra patria. ¿Y saben qué? ¿Saben lo interesante de cuando uno deja de ser esclavo y empieza a ser libre? Que es capaz de decir que no. Es capaz de aprender a decir no. Y es importante el poder romper esa lógica de esclavo.